Estimado profesor, bien, nos toca las primeras palabras en calidad de boliviano y cubano. Qué orgullo siento. Todos saben que mi país de origen es Cuba. Ahí tuve la opción de formarme, pasando todos los posibles grados, con la ayuda del antiguo campo socialista, donde en la Unión Soviética, en Alemania, tuvimos la posibilidad de formar. Y desde hace casi 20 años que vivo en Bolivia, primero en Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y todas las ciudades importantes del país. Entonces, evidentemente me siento boliviano, profundamente boliviano, esencialmente boliviano, pero también cubano y en última instancia latinoamericano. Y con el corazón de esa y con los sentimientos de esos hechos es que vengo a hablarles aquí a ustedes. Hoy vamos a analizar, hasta donde sea posible, las vías del perfeccionamiento de la escuela boliviana. Nosotros, incluso el grado de nosotros es PhD, Philosophical Doctor, es decir, filosofía. Lo que subyace en la esencia misma de la lógica del pensamiento investigativo y por lo tanto del instrumento de resolver los problemas es la filosofía. Es decir, no es que sencillamente hagamos o demos una oratoria filosófica, sino que lo que estamos es tratando de ofrecer los instrumentos que sean capaces de transformar la escuela sobre la base de una lógica científica, profundamente y esencialmente científica, y por eso es que tenemos que hablar de filosofía. Entre otras de las preguntas que traigo al final es ¿quién es más teórico? ¿El licenciado, el máster o el doctor, el PhD? E incluso ya en estos días estamos organizando el post-PhD, que nosotros en Cuba ya lo tenemos desde hace muchos años y que queremos empezarlo a desarrollar también aquí. En la semana que viene vamos a trabajar en Quito, en Ecuador, en esa misma intención. Y por lo general dicen que los más teóricos, es decir, los no prácticos, es cualquiera, el licenciado. O sea, el licenciado es más teórico, quiere decir que no es práctico. Y yo digo que el más práctico es el más teórico. El más práctico, el que resuelve los problemas en su esencia, es porque ha estudiado profundamente la teoría. Y eso que parece contradictorio, y lo es que mientras más usted sabe, mientras más domina la esencia del objeto de estudio, mientras más puede explicar el comportamiento de ese objeto, es más teórico y por lo tanto más práctico, resuelve los problemas con más profundidad. Cada vez que nos introducimos en un proceso de transformación de cualquier objeto de estudio, pero en este caso de la escuela, hay siempre dos corrientes. Una conservadora, que trata de mantener en forma arraigada la etapa anterior, y otra extremista, de izquierda diría yo, que lo que trata es de desvirtuar en una forma simplesca, pragmática, superficial, los instrumentos de transformación. Y en ese sentido, ante esa problemática, es que nosotros queremos unos minutos conversar con ustedes. ¿Dónde radica la esencia del comportamiento de cualquier objeto, de cualquier parte de la realidad que nosotros estudiamos? En determinar las relaciones que existen entre los componentes que caracterizan a dicho objeto. Eso se llama leyes. La ley que rige el comportamiento en general
de cualquier objeto de la realidad, sea este material o espiritual, son las leyes filosóficas. Y sobre eso vamos a empezar a conversar. A ver, la primera proyección, ahí está. Fíjense que aquí hay una relación horizontal y vertical. Eso lo aprendí aquí a partir de los conceptos cosmovisivos de nuestros pueblos originarios, porque anteriormente teníamos la apreciación de que la relación entre las variable dependiente, la variable independiente, o Y, función de X, que nos enseñaron en el bachillerato, en álgebra, en física, yo soy físico de primera formación, es que si usted conoce la variable independiente, puede inferir de manera unívoca la variable dependiente. Y entonces se establecía un vínculo entre una y otra, Y, función de X. Hemos ido aprendiendo que ese no es el único camino, no quiere decir que sea malo, el único. Pero todavía en muchas universidades estamos enseñando a investigar con la ayuda de Sampieri, que te dice variable dependiente, y cuando usted tiene esas dos variables, ya tiene la hipótesis y prácticamente ya es máster o PhD. Simplón. Válido para el siglo XVII, pero no para ahora, para las transformaciones pedagógicas que queremos implementar en el siglo XXI. Bueno, desarrollo de las productivas, de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, es una ley que está ya desde el siglo XIX, que nos enseñó Marx. Es decir, cómo se van transformando las relaciones de producción, o sea, las relaciones entre los sujetos que participan en la actividad productiva a partir del desarrollo de esas mismas fuerzas productivas. Es decir, nosotros lo que vamos es a tratar de explicar un poco en qué situación de desarrollo científico estamos hoy y qué se infiere de esa situación cualitativamente distinta a la que había en el siglo XIX, en el siglo XX, mediados del siglo XX, finales del siglo XX y ahora que estamos empezando el XXI. Esas relaciones entre la fuerza productiva y las relaciones de producción nos van indicando cómo y por qué pensamos de determinada manera. Y ahí viene el concepto, repito, que aprendí ya aquí estudiando la cultura de los pueblos originarios, la cosmovisión, que me implica una lógica de pensamiento, una concepción teórica de la ciencia. Y lo más importante de todo, que todos esos aspectos, esos cuatro aspectos, esos cuatro componentes, se relacionan entre sí, uno depende del otro, todos entre todos a la vez. La próxima diapositiva. También nos enseñaron ya en filosofía que había habido determinados periodos en la caracterización del desarrollo de las fuerzas productivas. Un periodo de comunidad primitiva, un periodo de esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, en un orden de desarrollo de la lógica de la comprensión de esas relaciones de producción, pero a partir de las situaciones objetivas que se van dando en el desarrollo social. Expliquemos. Cada uno de ellos enfoca una lógica de pensamiento. Ahí vamos. Vamos a partir de la primera, del periodo feudal. En el feudalismo había una relación de amo y siervo, es decir, el feudo, el señor del feudo y los siervos alrededor de ese amo. Bien, entonces había una inclinación a priorizar todo lo que viniera del contexto espiritual.
Dios hizo el mundo en 7 días, el lunes, y eso era, a esa idea había que hacerle una reverencia absoluta. Bien, todo venía por mandato de la espiritualidad, todo venía por mandato de lo sobrenatural. Y el hombre lo único que hacía era repetir esa información. En la escuela, la lógica del pensamiento era similar. Eso se llama periodo escolástico. Es decir, nada se explica con un razonamiento o una inferencia científica, sino que todo estaba dado, impuesto. Si ibas caminando por la calle y te caía un rayo arriba, era castigo de Dios. Es decir, no había más apreciación. Quiere decir que esa lógica de pensamiento que se reflejaba en la escuela o se refractaba en la escuela, de modo tal de que el profesor era la autoridad máxima que informaba, que daba contenido, que repetía contenido, y los alumnos lo único que eran receptores de esa información repetitiva. Se lo aprendían de memoria y si lo decían de esa manera, aplauso, ya tenía el grado que aspiraba. Ese es el escolasticismo. Todo desde la espiritualidad y nada de la experiencia, y se imponía rigurosamente, y el que dudaba en ocasiones, si quería darle un cierto rigor científico, lo metían en una hoguera y lo quemaban. Bueno, ese periodo escolástico implicaba también una lógica de pensamiento productivo, en tanto que la producción era de carácter artesanal. Es decir, el artesano tomaba todos los elementos que pudiera comprar en el mercado y mediante su labor individual, personal, elaboraba la mercancía que él mismo también llevaba al mercado y lo vendía. Es decir, fíjense que en la primera línea del cuadrado o rectángulo que hay abajo, ese primer enfoque o periodo se caracteriza porque el modo de producción es artesanal, la concepción filosófica es mística, el tipo de realidad es anímica, o sea, todo partía de la espiritualidad, y las relaciones de producción que se establecían eran meramente individual, el artesano, el mercado, la venta de la mercancía, y se regresaba a su casa a seguir trabajando. Había cierto tipo de escuela que caracterizaba el maestro durante un periodo larguísimo de tiempo, podía ser 20, 25 años, y al final la enseñanza era dogmática. Esto es así porque no hay más lógica que esa. Bien, empiezan a desarrollarse las revoluciones industriales. Inglaterra, a mediados del siglo XVIII, los telares, aquellos mismos telares que en un momento determinado, a través de ese enfoque primero, dogmático, escolástico, nos vino por España, desde el Perú. Todos sabemos que es de España, Panamá, Lima y después aquí a Sucre y al resto de Bolivia. Los ingleses empiezan a desarrollar su primera revolución industrial de naturaleza mecánica. Entonces, necesitaban cambiar la lógica del pensamiento, porque esos telares que de algún modo sustituyeron la producción de telares individuales artesanales que teníamos ya en Bolivia, cuando a través sobre todo de la Argentina, nos llegaba la producción de tela inglesa. Pero, ¿qué tenía lo mecánico? Incluso lo termodinámico mecánico, porque junto con la estructura de la máquina empezaron a producirse los ferrocarriles.
Es decir, ya empezaron a moverse con algo más que a pie y a caballo, sino ya empezó a haber un movimiento más eficiente, más productivo. Pero implicaba en el orden de las relaciones de producción que esos productos que se elaboraban de naturaleza mecánica implicaba un relacionamiento entre los que elaboraban ese producto y empieza a surgir el concepto social. Es decir, un trabajador al lado de otro que va produciendo un mismo producto final y en el cual el trabajador desarrollaba una habilidad, una destreza. Entonces, la escuela lo que tenía que hacer era preparar a esos obreros, fíjense que ya no es un artesano, es un obrero, a producir en forma secuencial mediante el dominio de una destreza, de una habilidad. Junto con eso, la cosmovisión, el elemento cosmovisivo, está alrededor del hecho de que empieza a tratarse de explicar los fenómenos con una caracterización que no viene de lo sobrenatural, de lo espiritual, sino de la realidad material. Y empiezan los físicos, en esa misma época, ingleses, Newton, por ejemplo, a explicar el porqué del comportamiento de los objetos que uno observa. ¿Qué pasa si yo suelto esta botella? Se cae. ¿Y por qué se cae? A ver si logro hacer lo que yo hago en clase, que es que me comunico con mis alumnos. Aquí es una manera cruel de explicar las cosas. ¿Por qué se cae? Por la ley de la gravedad. Pero eso fue porque me lo dijeron, porque vamos a preguntarle a cualquiera por la calle por qué se cae. No lo suelte y no se cae. Pero si lo suelto, ¿qué pasa? Se te cae. Y ya punto, maná. Entonces empieza en la escuela a haber una lógica de pensamiento científica, entre comillas también, porque esa ciencia ahora nos está molestando. Bien, vamos a explicarnos eso dentro de un ratito. Lo científico. Bien. Cuando llegue media hora hablando me llama la atención. ¿Ya? Porque la dialéctica de la organización del evento eran 2 horas, hora y media, hora y cuarto, y bueno, yo estoy disciplinadamente consecuente con la orientación. Todo está regido por leyes mecánicas, como la de la gravedad. Sí, pero, y en el pero es donde seguimos el desarrollo. Viene la revolución eléctrica, también los motores eléctricos. Ya eso estamos hablando del siglo XIX. En Inglaterra, a mediados del siglo XVIII, en Francia fue la Revolución Francesa, 1789. ¿Y cuándo fue la revolución política boliviana que introduce esta lógica del pensamiento? 1952. Fíjense lo que es para ser un país colonizado. Ellos, los imperialistas, 1700. Nosotros, 1952. O sea, nos mantuvieron 200 años reprimidos. Y la escuela seguía siendo escolástica, ya no era científica. Y todavía tenemos maestros escolásticos que van, recitan su clase, a ver, niños, atiendan, no me saquen el celular, a ver quién tiene el celular encendido. Por ahí andamos. Esos problemas son los que tenemos que caracterizar. Ahora, un poco más profundamente. Bien, la revolución, el segundo periodo, el segundo enfoque es determinista. ¿Qué quiere decir determinista? Unívoco, lineales, de causalidad inmediata, asequible, observable, inferencia.
La concepción filosófica pragmática, no sueltes el vaso o el pomo para que no se rompa. Pero surge un tipo nuevo de relaciones sociales entre los sujetos que participan en la actividad productiva. Uno depende del otro, y en esa unidad sistémica, no es que el concepto de lo sistémico haya surgido entonces en el siglo XVII, XVIII, ese es a mediados del XX, pero ya empieza a haber una correspondencia y ahí surgen los sindicatos para luchar contra el patrón explotador, el burgués explotador, dueño de la fábrica. Y la lógica del pensamiento pedagógico es conductista, positivista. Es decir, nosotros le enseñamos a los niños a resolver problemas en esa lógica del pensamiento, en una sola dirección. En una sola dirección. Y ya nosotros, los cubanos, tuvimos la suerte de tener un genio filosófico, político, romántico que se llamó José Martí, que nos dijo en uno de sus trabajos, de textos puramente lineales no surge, no los frutos de la vida. A mediados del siglo XIX ya había un cubano que se daba cuenta que de textos meramente lineales no surge, no los frutos de la vida. La vida es mucho más compleja que un vaso o un pomo cayéndose. Y nos han adoctrinado de manera tal que lo científico es solo cuando hay una ley de carácter unívoco. Es decir, si tengo la variable independiente, tengo la variable dependiente. Y usted puede decir en forma unívoca, ese automóvil que va por ahí, que va a 30 kilómetros por hora, recorre 1 kilómetro o 30 kilómetros en 1 hora. ¿Y qué pasa si recorre 40 kilómetros en esa misma hora, que la velocidad es 40 kilómetros por hora? ¿Eso es científico? Parece que no. Que ya a finales del siglo XIX, en la mecánica cuántica, en el micromundo, las cosas no se comportan tan así. Incluso en el objeto físico, en el átomo, lo cuántico ya implica la duda, lo dual, al punto que en su momento Heisenberg decía, el principio de incertidumbre de Heisenberg, por cierto, hace un siglo que escribió Heisenberg su principio de incertidumbre, que si sé dónde estoy, no sé para dónde voy. Delta X por delta lambda, por delta Y es igual a lambda, un número. Es decir, si tengo la ubicación exacta de la posición del objeto, en este caso de una partícula del átomo, no sé hacia dónde se comporta. O sea, que aquella idea de que cuando yo veo a un automóvil moverse a 30 kilómetros por hora, sé exactamente su comportamiento y preveo lo que va a pasar dentro de 1 hora, que él recorre 30 kilómetros. En el micromundo, en el mundo físico, no es tan así. Bueno, en física se cuestionó la concepción mecanicista a finales del siglo XIX, principio del XX. Pero claro, los físicos encontraron sus leyes cuánticas ya por el 25, Schrödinger, 1925. ¿Por qué es Schrödinger, Heisenberg, Newton, ingleses, alemanes? ¿Por qué? ¿Y por qué no pudo haber sido Álvarez? Porque nosotros en esa época lo que hacíamos era metidos en las minas, extrayendo el oro y la plata que después nuestros queridos abuelos españoles dilapidaron durante siglos. Y se la pasaron los ingleses, que sí la acumularon y produjeron sus revoluciones industriales, su imperio. Y el español iba descendiendo. Pero esa fue la característica del segundo periodo. Y la escuela que hizo, científica, ya enseñaba física con leyes, y los alumnos empezaban a resolver problemas
mecánicos. Pero bien, era un buen paso. Ojalá nosotros hubiéramos hecho, cuando digo nosotros era Bolivia, Cuba, Perú, Uruguay. Como el uruguayo prácticamente no he conversado. Porque los uruguayos, los argentinos tenían una influencia de otros países que no era solo España, con más relativo desarrollo. Bien, cuando empezamos a cuestionarnos la posibilidad de que las cosas no fueran tan evidentemente lineales, tan deterministas, tan positivistas, que es la manera de hablar en el plano filosófico. En la física, finales del siglo XIX. Y en el mundo social, nos dijeron que los procesos sociales se iban desarrollando del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, del capitalismo al socialismo, y por ahí iba, y la mitad del mundo ya era socialista. Y de momento se cae el muro de Berlín. Y entonces, ¿qué pasó? Muchos dijeron, esas leyes no son ciertas, porque yo no tengo duda de que esto se cae. Pero que el mundo capitalista se caiga no lo veo evidente, si es más, al contrario, el muro de Berlín, lo que se cayó fue la mitad del mundo de Europa. Por lo tanto, no hay leyes, al menos sociales. Y la pedagogía y la didáctica, que son ciencias sociales también, no existen. No hay ciencia pedagógica, didáctica, curricular. Eso es bobería, porque como no tiene una interpretación mecanicista, determinista, y más bien lo que hay es una negación de lo que pasa, entonces usted no llega a ninguna conclusión salvo que no hay ciencias sociales. No hay ciencias sociales. Por ahí estamos ya a mediados del siglo XX, en los años 80, a finales del siglo XX. Los físicos encontraron su mecánica cuántica en 1925 y nosotros estamos encontrando las leyes que caracterizan el comportamiento en los fenómenos sociales. Porque sigue habiendo leyes, sigue habiendo relaciones de producción que imponen una lógica de pensamiento nuevo, pero el pensamiento ya no puede ser mecanicista, ni mucho menos que no haya un pensamiento científico en la pedagogía, en la didáctica, en la dirección de las escuelas. Y salimos el periodo ese nihilista de negación de todo lo que existe es el postmodernismo, el constructivismo. Bien, si el positivismo se introduce en Bolivia a partir de la revolución de 1952, que tiene una expresión pedagógica en el Código de la Educación Boliviana, el posmodernismo también tiene una expresión pedagógica en la cultura boliviana, y esa es la 1565. La expresión neoliberal, posmodernista. Y explico todo esto porque todavía en la escuela hay dogmatismo, conductismo, constructivismo, y estamos tratando de encontrar el camino que caracterice la escuela en este periodo difícil sin duda, pero que tiene que encontrar las soluciones ya no con leyes mecánicas y mucho menos con la negación de la ley, sino encontrar las leyes que caracterizan el comportamiento de un objeto complejo en la actualidad. Todavía hay muchos autores, incluso dentro de la ley que defendemos todos, la 070, que son constructivistas y que nos hablan como un gran descubrimiento de la competencia. La competencia surge en la 1565
en el constructivismo. Nosotros defendemos que en la actualidad, en la contemporaneidad, las leyes sociales e incluso las leyes que caracterizan la ciencia, la teoría de lo material, tienen una lógica del pensamiento dialéctico, holístico, holográfico. ¿Qué cosa es lo dialéctico? Desde el Oriente, desde hace miles de años, la lógica del pensamiento dialéctico está presente. Esa es la relación yin-yang. Fíjense que ahí es donde está la variable dependiente y la independiente. Yo no hablo de eso. Yo lo que digo es que hay dos variables. Una es negra y la otra es blanca. Pero fíjense cómo es la cosa. El negro tiene una parte que es completamente blanca y está sombreado de blanco en muchos aspectos. Y la blanca, lo contrario, tiene algo negro adentro y sombreado de negro en muchos aspectos. Vamos a entender eso. Yo en las clases nuestras de filosofía hablo frecuentemente del matrimonio, que siempre mueve a risa. ¿Qué es más importante en el matrimonio, la mujer o el hombre? El hombre. La mujer. Los dos a la vez. Porque además el hombre tiene a la mujer adentro. ¿No? Claro, algunos se pasan, no estoy hablando de eso. Yo digo de las relaciones normales. Bien. El hombre es esencialmente masculino en sus hormonas, en su comportamiento, y la mujer también. Pero la mujer también tiene hormonas masculinas, la tiene también. Y fíjense que la línea que los separa, el negro del blanco, no es recta, no es rectilínea, no es lineal, no es determinista, es ahí más o menos. Pero al mismo tiempo son distintos. Entonces ese de ser iguales, lo que está escrito arriba, y diferentes a la vez, iguales y diferentes a la vez, es difícil de entender. Bien. ¿Y quién es primero? Ya dijimos, no, los dos. ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? Dice que la gallina le dijo al gallo, óyeme, está bueno ya que aquí el de los huevos soy yo. Bueno. ¿Quién es más importante? Los dos. Y en la escuela, ¿quién es más importante? ¿El profesor o los alumnos? Por ahí hay quien está hablando de que el proceso de enseñanza-aprendizaje ahora se llama proceso de aprendizaje. Porque hay que priorizar al estudiante. Ah, sí. ¿Y qué hacemos con los maestros? Los votamos. Bueno, el resto de las características propias de un curso ya de filosofía. Lo importante es darse cuenta que todos los elementos son, cada uno de los elementos de un objeto de estudio, digamos, cada escolar es representante de su escuela y en última instancia de la escuela boliviana. Y cada maestro también, eso es lo holístico. Es decir, que cada uno de nosotros somos portadores de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver la última, que es una relación de preguntas que yo quisiera muy brevemente analizarla, también a partir de esta lógica. Fíjense que pasamos de la negación de lo que es científico, de lo científico en un determinismo absoluto, de la negación de la ciencia y de la ley, al menos en las ciencias sociales. Y ahora que decimos
es que desde el primer periodo en donde se hablaba de lo espiritual presente, también tenían verdad, en parte. Ya en la teoría que hemos ido desarrollando nosotros, la teoría de los procesos conscientes, planteamos como 3 principios fundamentales presentes en toda la realidad, que todo lo que es material es a su vez espiritual. Todo lo que es espiritual es a su vez también material. Todo lo que es objetivo y subjetivo, y todo lo que es individual y social. El individuo surge como consecuencia de las relaciones sociales. ¿Y qué es primero, el individuo o la sociedad? Los dos. Es decir, la persona es persona a partir del momento mismo en que se comunica con otra persona y empieza ya a establecer una relación de lenguaje. Y ese lenguaje es lo que posibilita se infiere el pensamiento en última instancia. Y el cerebro es material. Las células impregnadas de la información que en ese lenguaje está presente es material. Pero el pensamiento, compañero, es espiritual, es alma, es mente. Y nosotros trabajamos con los niños y formamos su cuerpo, su físico y su mente y sus sentimientos y sus valores, y todo eso está en el plano espiritual, pero siempre juntos, nunca lo puedo separar. Vamos a hacer una serie de preguntas que están en el contexto, en el ambiente. El proceso de enseñanza-aprendizaje se sustituye por el proceso de aprendizaje. Cuando usted excluye un elemento de la dialéctica, desaparecen los dos. Un matrimonio en donde no hay esposo, ¿qué hay? Nada. Y un matrimonio en donde no hay esposa, ¿qué hay? Nada. Una escuela donde no hay maestro, donde la enseñanza no tiene la misma prioridad que el aprendizaje, ¿qué es? Nada. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de intercambio constante, en el cual, ¿quién es más importante? El constructivismo decía, el niño. El conductismo, ¿qué decía? El maestro. ¿Y qué decimos nosotros? Los dos, a la vez. Porque si falta uno solo, en un momento determinado no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre que hay un proceso revolucionario, trascendente, transformador como el que vivimos, siempre hay extremistas de izquierda que tratan de ser más radicales que nadie, y entonces dice, para formar al niño lo que hay es que eliminar a la contraparte, al contrario, al opuesto. Si usted elimina al maestro en su labor de dirección, no hay nada. Y ese maestro, en coordinación, en cooperación y en contradicción permanente con el alumno, es que garantiza el desarrollo del proceso. Desaparece el objetivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso está de moda también. El objetivo es lo que yo quiero alcanzar en el escolar. Fíjense, en la contradicción dialéctica, enseñanza-aprendizaje, ¿cuál es la síntesis? Ya desde Hegel se decía tesis, antítesis, síntesis. La síntesis, ¿cuál es el objetivo? Que expresa lo que queremos alcanzar en el escolar. Y esa síntesis se precisa en términos de competencias, si ustedes quieren, de habilidades, de capacidades, de talento. Es decir, lo que yo quiero que el alumno sea capaz de hacer cuando concluye ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es más importante, el objetivo, el contenido o el método? También depende de qué corriente estemos estudiando. Los tres. Sin contenido, ¿qué es lo que hay? Nada. Lo que nosotros enseñamos y lo que el alumno aprende es contenido. Pero todo eso en función del desarrollo de la personalidad del escolar. Ese es el objetivo. ¿A cómo lo hago? En las condiciones que se van desarrollando. El método es la vía, el camino para alcanzar el objetivo, enseñando ese contenido. No puede desaparecer ninguno. Yo tengo que tener claro a dónde voy.
utilizando determinados medios. ¿Con qué? Precisando la vía, el camino. ¿Cómo? Método. Pero el contenido, la ciencia, lo que explico, eso tiene que estar presente siempre, junto con los demás. No hay uno solo que pueda desaparecer. Desaparecen las ciencias básicas en áreas de lo comunitario. ¿Qué quiere decir eso? También yo recuerdo por allá por los años 71, Congreso de Educación y Cultura, en La Habana Libre, no sé por qué lo hicieron ahí, pero ahí fue. Claro, no había palacio de convenciones, entonces. Los médicos hablaban de que desapareciera las ciencias básicas, o sea, gente que yo amo, como el profesor Elizati. También era un periodo de extremismo de izquierda. Quiere decir, un médico que no estudia anatomía, fisiología, genética, ¿qué cosa es? Yo con ese médico no voy a curarme. Sin embargo, señores, estamos haciendo licenciados en educación que no saben, que no aprendieron didáctica, pedagogía, currículum y gestión. Con ese maestro yo dudo, porque ¿qué cosa es la didáctica? La ciencia que estudia la manera de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué cosa es el currículum? La ciencia que estudia qué contenido hay que desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué cosa es la pedagogía? La caracterización de las modificaciones de la personalidad del escolar a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso tiene que dominarlo muy bien en su esencia el maestro. Y después que le enseñen a cómo se enseña matemática, cómo desarrollar educación física. Pero las ciencias básicas de la educación, pedagogía, didáctica, currículo, tienen que estar en todo plan de estudio en el que se forma un maestro. Ahora, quisiera, acabar con lo polémico. ¿Cómo nosotros defendemos la concepción sociocomunitaria productiva? Sociocomunitaria productiva. Pienso que en esa triada dialéctica está la esencia del enfoque de la escuela. Pero ¿qué entendemos por productivo? ¿Qué entendemos por productivo? Productivo es lo contrario de lo reproductivo. Es decir, productivo no es coger un asadón y trabajar la tierra. Productivo es con el celular resolver un problema complejo, con la ayuda del celular en el aula. Eso es productivo también. Con la computadora, a ver si somos capaces de elaborar una especie de software. Estoy hablando con niños de bachillerato, que me permitan resolver problemas matemáticos. Productivo es producir y sobre todo crear. Porque la lógica de la investigación científica, por ahí empecé, es que el alumno aprenda a resolver problemas. Es decir, toda la educación tiene que ser problemática. En matemáticas, más o menos se ha hecho siempre así, más o menos. Porque también en matemática es mecánica. En física, por supuesto. Y en historia, ponga a los alumnos a caracterizar cualquier hecho histórico, por grupos incluso, y califique eso. O sea que el método fundamental que nosotros debemos implementar es aquel que obliga al estudiante a resolver problemas. Porque además hay otra cosa que es importante destacar. ¿Qué cosa es un problema? No solo el problema de la maestría, el problema científico del doctorado, sino un problema en general. El problema es la situación del objeto que genera una necesidad en el sujeto. Es decir, el problema no es solo la situación que yo aprecio objetivamente a través de los sentidos, sino la necesidad subjetiva que tiene la persona vinculada con esa situación. Mientras no eres capaz de vincular lo objetivo con lo subjetivo, la necesidad con la situación,
Mientras esas dos cosas no se conjugan, no hay problema. Fernando González Rey, en mi opinión, el psicólogo más destacado que hemos tenido en Cuba, define la motivación como la medida de la necesidad. Es decir, cuando yo resuelvo un problema con los escolares, es porque la necesidad de ese escolar lo motiva a resolver el problema. O sea que lo primero que tenemos que hacer consciente a los estudiantes es que ellos necesitan la solución de su problema para su vida personal, para ir al contexto social y ser ahí eficiente. Y entonces obsérvese que ahí se conjuga lo material, lo espiritual, lo objetivo, lo subjetivo, lo individual y lo social, en esa lógica del pensamiento de solución de problemas. O sea que la vía, el método es resolver problemas, que es el primer paso para que el alumno se interese, se motive, se incorpore. Por ahí vamos. Ese es los aspectos que es inferido de ese cuarto momento holístico dialéctico para los maestros. El maestro lo que tiene es que motivar al estudiante. ¿Y cómo lo motiva? Resolviendo problemas. ¿Y cómo lo califica? En el grado de solución de los problemas. Por ahí le ponemos 30 al hacer, 30 al conocer, el decidir y el ser. Y le damos calificaciones separadas. Bueno, el médico sabe mucho, lo hace con un amor, una fe, y toma decisiones, y lo operó. No, es que no, pero mira, si sumo 30 con 20 y con 20, se está aprobado, y el paciente se murió. Que me resuelva el problema, que me opere bien, y ya después, bueno, veo los demás aspectos. ¿Con qué intención lo hace? Para sacarme dinero. Ya ese es el ser, ¿no? Bueno, bien. Pero que opere y opere bien. Porque el que hace algo bien, conoce, sabe, hace, siente y ama. Defendamos la transformación de la escuela mediante la transformación de nosotros los maestros para que el niño se transforme y transforme la sociedad en que vivimos. Muchas gracias.